Esta noche nosotros vamos a hablar un poquito de algunas advertencias, no realmente advertencias, vamos así en toda la realidad, sí, pero se puede coger como una advertencia de parte de Dios porque así Dios lo dice en su palabra. Y lo que voy a decir primeramente para que tengamos un mejor entendimiento, voy a decir unas partes de un versículo donde Jesús mismo hablando dice: el que tengas oídos que oiga, dice el Señor. O sea, hay varias partes en la Biblia donde se dice algo así o muy similar. Y cuando esa palabra Jesús la dijo, es para que presten atención, pero demasiada atención. Es algo de vida o muerte. Cuando Dios dice que tengas oídos para oír, que oiga, es que tenemos que afinarnos, tenemos que estar dispuestos para recibir el mensaje que Él nos va a traer detrás de eso. Y eso como una advertencia que Dios nos da. O sea, esta noche vamos a hablar de por qué viene la ira de Dios contra la humanidad. Y yo creo que nosotros hablamos una vez algo parecido el título, pero no en realidad el contexto. Pero sí, la ira de Dios ya vino y a través de la Biblia nosotros podemos testificar cómo Dios hizo y qué hizo en aquellos tiempos por la rebelión del ser humano hacia Dios y el alejamiento. Y otra vez nosotros vamos por el mismo camino. Dios dice que Él dejó la Biblia escrita para que nosotros no cometiéramos los mismos errores que cometieron esa gente en aquellos tiempos. Pero desafortunadamente el ser humano, vamos a decir nosotros, pues somos tercos con la palabra de la T mayúscula, requete mayúscula, porque la verdad es la verdad. Así que nosotros, por lo menos, lo que estamos buscando de Dios y estamos aprendiendo la palabra de Dios, podemos ser liberados a través de poner en práctica lo que Dios dice que nosotros debemos de hacer para no correr la misma suerte que pasaron aquella gente en aquellos tiempos. Por eso es que tenemos que tener conocimiento suficiente a través de la palabra de Dios para nosotros no caer en la ira de Dios contra la humanidad, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de paciencia, es un Dios de todo lo que nosotros podamos imaginarnos bueno, pero la misma palabra dice que Dios es un Dios que tiene límite y que Dios es un Dios de fuego consumidor. ¿Ok? Dios se cansa de nosotros y cuando Dios se cansa de nosotros, ya no hay nada que nosotros podamos hacer para volver a Dios. Y eso lo podemos encontrar nosotros en uno de los versículos, que hay muchas cosas en la Biblia. Por supuesto, la Biblia es muy grande, todavía uno no la ha leído completamente y uno no puede retener todas las informaciones que hay, pero algunas más que otras informaciones que son como un poquito más fuertes, se le quedan a uno en la memoria. Es una especie de cuando uno era niño y pasó ciertas cosas, vivió ciertas cosas fuertes, sean buenas o sean malas, se le quedan a uno grabadas. Y eso, aunque uno quizás fue muy niño, pero mantiene esas memorias presentes. Y esas son las cosas que a uno le pasan cuando uno está leyendo la Biblia y uno se encuentra con ciertos temas o cierta historia bíblica que uno dice, ¿ah? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque esas cosas no se escuchan en las iglesias. Son cosas que la mayoría de los líderes no dicen, porque entonces la gente va a adquirir cierto conocimiento. Y hoy en día estamos viviendo en unos tiempos donde, voy a decirlo de esta manera, quizás se puedan encontrar líderes que sí estén llevando la palabra de Dios tal y como la Biblia lo dice, textualmente. Sin el temor de que la gente se ofenda, de que la gente deje de ir a la iglesia y todo ese tipo de cosas, porque la palabra de Dios se tiene que expresar exactamente como dice. Dice Pablo que cualquier cosa que se predique fuera de lo que está escrito, que caiga en condenación, o sea, que caiga en maldición. Por eso fue que él dijo, aún que venga un ángel desde el cielo y le predique algo que no sea lo que está en la Biblia, que sea anatema, o sea, que sea maldito. Eso dice la Biblia. Eso para que nosotros podamos tener un entendimiento mejor de que
cualquier persona que venga a predicarnos y a manipular la palabra de Dios y a sacarla de contexto, nosotros tenemos que corregir esos oídos. O sea, no prestarle mucha atención, porque si le prestamos atención, terminamos en pecado contra Dios y creyéndole a ellos en vez de Dios. Por eso fue que Dios, en su sabiduría, Dios dijo: maldito el ser humano que pone su confianza más en un ser humano que en mí. O sea, maldito el hombre que cree en el hombre. Lo que quiere decir es, porque eso lo pueden interpretar de esta manera: yo no voy a creer en nadie porque Dios lo dice. No, Dios no quiso decir exactamente eso. Dios lo que dijo fue: maldito el ser humano que pone su confianza en otro ser humano más que en mí. Y eso es lo que está pasando. Y por eso ha muerto mucha gente. Congregaciones enteras han terminado asesinadas por estos líderes que son controlados por Satanás. Y los llevan a esos extremos. Pero esta gente tienen tanta fe y tanta confianza en estos líderes que prefirieron creer más en ellos que en la palabra de Dios, y toditos se fueron al infierno. O están ahí reservados para el día que Dios despierte a los muertos. Van a ser condenados, de acuerdo a la palabra de Dios, van a ser condenados para una segunda muerte, que es el infierno. ¿Ok? Porque ya nosotros sabemos lo que pasa con los muertos. No lo voy a repetir porque a lo mejor, pero ya nosotros sabemos que cuando uno muere no va derecho a la gloria, no va derecho al infierno, uno está ahí. Está en un sueño profundo hasta que Cristo venga, y ahí entonces va a ser todos resucitados, uno para gloria y otro para infierno. ¿Ok? Y eso no lo está diciendo Freddy, eso es en la Biblia que está escrito. Así que, volviendo al tema de esta noche, la ira de Dios contra la humanidad. Esto es muy importante para que nosotros tengamos entendimiento de qué es lo que se avecina para aquellos que son desobedientes o que hacen caso omiso a las palabras de Dios. ¿Ok? Así que versículos que vamos a coger, o capítulo que vamos a coger en este sentido, va a ser Romano 1 del 18 al 32. Romano 1 del 18 al 32. La palabra dice así: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios inmortal, por imágenes que eran réplica de hombre mortal. Por ejemplo, aves, cuadrúpedos y reptiles. Pero Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviéndole a los seres creados antes que al Creador. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Escuchemos bien, por eso fue que dije al principio: el que tenga oído para oír, que oiga. Eso lo dijo Jesús. Seguimos en el 27, dice: asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron
el castigo que merecían su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él, a su vez, los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios, arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Amén. Aquí nosotros estamos viendo una gran advertencia de parte de Dios para con nosotros. Ya algo similar había pasado en aquel tiempo y Dios lo castigó. Dios hizo juicio con ellos. Recuérdense que cuando el diluvio vino fue porque Dios juzgó la tierra. Y Dios dijo que no va a juzgar la tierra, o sea, al ser humano con agua, no más, sino con fuego que va a llover del cielo. Y la palabra de Dios, yo la creo. Por lo menos yo tengo la certeza, no tengo duda uno que lo que Dios dice, eso va a ser, porque así ha sido siempre y así va a ser siempre. Y por las mismas razones Dios deja estas advertencias para que nosotros podamos tener conocimientos y hacer los cambios necesarios. Aquí claramente, una vez más, claramente Dios está hablando de lo que por esa razón de la humanidad Dios juzgó la tierra y acabó todo el ser humano, que es la inmoralidad sexual, la depravación y todo ese tipo de cosas que conlleva a un juicio de parte de Dios, porque nosotros como seres humanos cada vez más, y todos los que estamos aquí conectados, yo me imagino que por jóvenes que seamos, ya entramos a los 40 o somos de los 40 para arriba la mayoría. ¿Qué quiero decir con eso? Que los que somos de 40 para arriba, nosotros ya tenemos conocimiento de que en aquellos tiempos había otro nivel de vida. Estoy hablando fácilmente de unos 40 años atrás. No estoy hablando de 100, 200 años atrás. Simplemente unos 40 años atrás. Había otro nivel de vida. ¿Ok? Pero cada vez nosotros como seres humanos nos vamos alejando más de Dios y vamos dándole rienda suelta a lo que Dios dice que es una de las más grandes abominaciones para Él, por la cual fue la única razón que Él juzgó a los seres humanos y acabó con todos en aquel tiempo, y va a volver a hacer lo mismo. Nosotros estamos cogiendo cosas que se mueven en este mundo hoy en día como un simple juego y no estamos adaptándose a eso, que eso es lo peor aún. Dios dice aquí, cuando estás hablando, que nosotros dejamos lo que es natural por lo que es rebelión o lo que es en contra de la voluntad de Dios, y estamos haciendo eso como parte nuestra hoy en día. Y no simplemente se para ahí, dice que tanto los que la hacen van a ser castigados, pero aún más aquellos que, sabiendo que está mal, la aceptan como algo normal. Vamos a ser aún más castigados todavía. Eso dice la palabra, no me lo estoy inventando yo. Y lo acabamos de leer. Le digo esto porque yo no quiero que ninguno de nosotros, el día que nosotros seamos despertados o el día que Cristo venga y aún nosotros estemos en vida, nosotros seamos juzgados para muerte, que es el infierno, porque yo no quiero ser responsable de que por no
dejarle saber o por no enterarnos nosotros de lo que Dios está diciendo en su palabra, y quizá para que nadie se ofenda, no hablo de cierto tema, no. Yo estoy hablando esto porque es responsabilidad nuestra nosotros enterarnos y tener el conocimiento de las cosas por las cuales viene el castigo de Dios para cada uno de nosotros. Y Dios no es un Dios que cambia de mentalidad y que tiene favoritismo, porque ya vimos en una de las enseñanzas anteriores donde aprendimos que para Dios todos somos iguales y que Dios no tiene preferencia de uno hacia el otro. O somos hijos de Dios o somos enemigos de Dios. Eso es tal y como lo dice. Así de sencillo. No podemos estar al medio. Dios dice, o son mis hijos o son mis enemigos. Porque no hay un punto neutral. O sea, nosotros hacemos lo malo o lo bueno, pero no hacemos lo en el medio porque no hay. O es bueno o es malo. Entonces, yo quiero que nosotros estemos bien enterados de cómo piensa Dios, de qué es lo que Dios espera de nosotros, de cuál es el mensaje de Dios para nuestra vida. Nosotros no vamos a vivir en este cuerpo y en esta tierra eternamente. Nosotros sí vamos a vivir eterno con otro cuerpo y en otra tierra donde no va a haber maldad alguna, donde el diablo no va a existir, los demonios no van a existir, y de la forma que al principio Dios creó al ser humano, de esa manera nosotros vamos a vivir. Pero aquellos que empecemos a buscar de Dios y nos alejemos de la maldad de este mundo y tratemos de llevar una vida de santificación, porque Jesús dijo que sin santificación nadie entrará al reino de los cielos. Y si nosotros no buscamos de Dios y le tenemos ese respeto con cierto temor, no es la verdad que nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Haciendo lo que nosotros estamos haciendo a diario y portándonos de la forma que nosotros nos estamos portando y adaptándonos a las cosas de este mundo, lo que estamos haciendo es poniéndonos cada vez más lejos de la cobertura de Dios, sin imaginárnoslos. Y pensando que todo lo más triste de la historia, que el enemigo nos tiene a nosotros entretenidos de una forma que nosotros estamos pensando que somos salvos. Pero la realidad no es lo que nosotros estamos pensando, porque Dios dijo que sus pensamientos son mucho más altos que los de nosotros. La exigencia de Dios son mucho más altas que las que nosotros podemos poner. O sea, los estándares de Dios no son iguales a lo nuestro. Nosotros son terrenales y nosotros lo ponemos de acuerdo a cada uno de nosotros. ¿Ok? Si por ejemplo yo soy una persona que le soy infiel a mi esposa, bueno, yo voy a tratar de justificar esa infidelidad para tratar de librarme de cualquier responsabilidad. Eso es lo que hacemos como seres humanos. Pero eso no nos quita a nosotros la culpabilidad y la responsabilidad de que la realidad al final de los hechos, nosotros somos responsables de nuestros actos, cada uno independientemente. Porque, por ejemplo, si a mí me hablan mal, yo no tengo por qué reaccionar de la misma manera. Eso dice la palabra de Dios. Pero si yo lo hago, lo estoy haciendo con el conocimiento que no lo debo de hacer. Y por ende, eso va a traer una consecuencia. Si yo sé que no debo de robar, ¿por qué lo hago? Pensando que me voy a salir con la mía. Quizás aquí en este mundo terrenal, sí. Quizás nunca me agarren y yo me pueda salir con la mía. Pero hay un mundo y hay una persona que nada se le escapa y que nosotros vamos a tenerle que dar cuenta. Y ahí es donde debiera de entrar el temor de nosotros de hacer las cosas indebidas, porque algún día nosotros vamos a presentarnos delante de Dios. Y no es tanto que nosotros quizás no hagamos cosas malas, porque desafortunadamente nosotros estamos viviendo en un mundo lleno de maldad y aquí nosotros vamos a cometer muchos errores. Lo importante de esto es que cuando nosotros cometamos algún error, vamos a decir inconscientemente, porque voy a ponerlo de esta manera. Si nosotros hacemos algo con el conocimiento que es malo, no es un error. Desafortunadamente no vamos a coger eso como excusa para justificarnos, porque no lo es. Dios dice que si nosotros pecamos
con el conocimiento de lo que estamos haciendo, ya no hay arrepentimiento que valga para nosotros ser justificados. Eso dice Dios, no yo. Por ende, nosotros tenemos que tratar de que las cosas que nosotros sabemos que no son bien delante de Dios, no hacerlas. Porque Dios dijo que cuando Él viene a nuestra vida, los frutos del Espíritu de Él, uno de ellos es poder y dominio propio. O sea que nosotros tenemos el poder y la fortaleza para decirle al pecado no y no hacerlo. Pero si nosotros sabemos que está mal y de todas formas lo hacemos. ¿Saben que yo he escuchado gente que dice, bueno, pero yo lo hago y después me arrepiento y le pido perdón a Dios, Dios me perdona? Mentira del diablo, no es así. No es así. Si hacemos cosas inconscientemente, si en el momento no reaccionamos o lo hacemos de una forma sin malicia y quizás sin el conocimiento, ahí ya es otra cosa. Y además, otra de las cosas que la gente cometen un error, se arrepienten, vamos a decir, pensando que Dios lo perdona y vuelven y lo hacen. No, Dios me perdona, y vuelven y lo hacen. Y no es así. Desafortunadamente, la Biblia enseña de otra manera. Ya nosotros conocimos que hubo un hombre que no escuchaba a Dios y Dios le mandaba mensaje y no escuchaba, y sus hijos eran rebeldes a un punto que Dios dijo, ya no importa que te arrepientas, ya no importa que hagas sacrificio, ya no importa lo que tú hagas, no hay perdón para ti. Eso en la iglesia no lo van a escuchar. Por eso la importancia de nosotros leer, porque ahí es donde nosotros nos vamos a enterar de todas esas cosas que el diablo no quiere que nosotros escuchemos, porque entonces nosotros vamos a darla de hacer. Y si la dejamos de hacer, es pérdida para Él. Pero si la seguimos cometiendo, es ganancia para Él. Porque Él conoce bien la norma de Dios y la regla de Dios. Él no es tonto. Por eso nos mantiene a nosotros en eso de que, no, eso no tiene nada de malo. Dios no te va a condenar por eso. Dios es bueno y Dios es amor y Dios es amor y Dios es amor. No importa los pecados tuyos, tú te arrepientes algún día y Dios te perdona. Las cosas no son así. Nosotros tenemos que testificar y demostrar nuestro arrepentimiento. Por eso es que dice Dios y dijo Jesús que si nosotros estamos viviendo una vida en pecado y nos arrepentimos, no dijo si se arrepienten. Dijo, si se arrepienten de corazón y se alejan del mal, Dios lo perdona. ¿Se recuerdan la historia de la mujer adúltera que la agarraron en el acto y la llevaron a Jesús, todo el mundo con piedras en la mano para matarla porque ese era el castigo que a ella le tocaba? Y cuando la llevaron donde Jesús le dijeron, maestro, fue agarrada en un acto de adulterio y la ley dice que tenemos que matarla. Y Jesús le dijo, bueno, el que te libre de pecado que tire la primera piedra. Y ese refrán todito nosotros lo conocemos. Ya sabemos que ninguno tiró la piedra. Mas sin embargo le dijo a la mujer, mujer, nadie te ha condenado menos yo. Vete a tu casa y no peques más. No simplemente le dijo, vete a tu casa porque nadie te ha condenado. Vete a tu casa y no peque más. Y sabemos que fue salva porque no se volvió a mentar esa mujer por ninguna otra parte de la Biblia. Pero eso sucede cuando nosotros nos arrepentimos de corazón. Hay un cambio en nuestra forma de vivir. Si hay algo que nosotros estábamos haciendo mal, Dios nos los va a perdonar. Pero si nos alejamos de ese mal. Por eso era que Jesús siempre decía, tus pecados son perdonados, no vuelvas a pecar. Aléjate del pecado. Y eso lo dice la Biblia entera desde arriba hasta abajo. Pero tenemos que leerla, estudiarla para nosotros tener ese conocimiento que necesitamos para nosotros poder diferenciar el engaño en el cual Satanás nos ha tenido y nos va a mantener, y cada día más Satanás está teniendo más control de la humanidad porque estamos alejándonos más. Dios dijo, no se adapten, no se acomoden, no vayan con este mundo, vayan en contra porque ustedes son la diferencia. Y nosotros tenemos esa responsabilidad porque el día del gran juicio es donde nosotros vamos a conocer realmente si hicimos la cosa bien o si no.
Pero mientras tanto aquí en vida es que nosotros tenemos que tomar esa decisión, porque no sabemos si ese momento nos va a llegar hoy, mañana o cuándo, y nosotros vamos a poder presentarnos delante de Dios con la seguridad de que vamos a entrar y no con la duda. Recuérdense, nuestros estándares no son los de Dios y nosotros vamos a ser juzgados por los estándares de Dios, no por lo nuestro, no por lo nuestro. Por eso se lo digo, tenemos que ser transformados por nuestra mente a través de la palabra de Dios, porque es la única forma que el Espíritu de Dios que vive en nosotros nos va a mostrar cuáles son las cosas que agradan y cuáles son las cosas que desagradan a Dios. Amén. Así que bueno, yo espero que estas palabras que el Señor nos ha traído esta noche, en este tiempo, sean de mucha importancia para nuestra vida. Como siempre, Dios siempre quiere lo mejor y quiere que nosotros estemos preparados para que nosotros podamos disfrutar esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén.